para comprender un poco qué es lo que ha pasado el día viernes 6 de agosto. Bolivia cumplía 196 años de independencia y consigo un significado demasiado importante como para poder empañar con lo que ha pasado el día viernes. Un hemiciclo que se ha inaugurado, primera vez que lo he visto particularmente, me causó orgullo porque, es un espacio en el que se ve nuestro pueblo, pues se ve nuestra historia, ¿no? Pero bueno, yo particularmente te invité, Israel, para entender un poco qué es lo que pasó el día viernes. Quiero saludarte, Israel, muy buenos días. Buen día, Elizabeth, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Radio Pachamama aquí en la Ciudad del Alto. Israel, el día viernes debería ser un festejo, debería ser una fiesta, debería ser una celebración, debería ser una conmemoración de los 196 años. ¿Tú crees que ha sido empañado por lo que ha pasado en el hemiciclo parlamentario? Yo creo que sí. Hubo un comportamiento bochornoso donde ha primado la intolerancia, una oposición con una actitud irrespetuosa, intolerante y además protagonizando hechos totalmente bochornosos, cuando menos en 4 oportunidades a lo largo del discurso del presidente del Estado. Sin embargo, Elizabeth, también hay que señalar que si bien por un lado la oposición legislativa ha tenido comportamientos tan reprochables, el oficialismo no se ha quedado atrás. Han respondido con la misma actitud, inclusive llevándose una serie de carteles preelaborados, ¿no? Eso nos hace saber que ellos estaban preparados para el escándalo. Eso es lamentable, ¿no? Y además es una falta de respeto a la investidura presidencial, y ya esto en el contexto internacional, cuya imagen nuestra ha quedado por demás criticada en el contexto internacional como imagen de país. Y lo otro, Elizabeth, nosotros como el pueblo, como el verdadero soberano, ¿no? Hemos sido faltados en el respeto, porque estos representantes que los hemos elegido con el voto nos han hecho quedar muy mal. Actitudes, Elizabeth, que hasta se las aprende en casa como valores. Dar la espalda al primer mandatario en un evento tan importante donde debería haber primado la celebración, ¿no?, de nuestro aniversario patrio, y donde debimos mostrar un mensaje de unidad y conciliación, fue todo lo contrario. Ahora, Israel, comencemos por lo que ha pasado mucho antes del mensaje presidencial. Inició la 9ª sesión parlamentaria y allí es donde habló el vicepresidente David Choquehuanca, y fue un discurso mucho más concertador. Esto debería continuar, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de estas palabras de inauguración de la 9ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Cumplidos los protocolos, Elizabeth, era previsible el discurso. Generalmente en los actos, ¿no?, de aniversario, ¿no?, donde se cumplen mecanismos del protocolo presidencial, y ha sido un discurso conciliador. Ya segunda característica, ¿no?, segundo discurso, y una característica muy particular del vicepresidente del Estado, ¿no?, en un ánimo siempre de pacificación, ¿no?, convocando a la unidad, ¿no? En su propio discurso resaltaba y decía que si se quiere justicia es sin venganza, pero con reparación del daño, ¿no? Y dejaba entrever, más que vencer, hay que convencer, ¿no? Como que aperturándonos a esa complementariedad democrática que debería primar en escenarios de debate político, ¿no? Respetando las minorías, por supuesto que sí,
y también, por supuesto, asumiendo las decisiones de la mayoría. Y esa complementariedad democrática ha sido demostrada en el discurso del presidente. Hay que resaltar, ¿no? Porque ha sido una línea muy conciliadora, ¿no? En un escenario, Elizabeth, si tú retrotraes 24 horas nada más al aniversario patrio, 3 regiones se movilizaron, Sí, sí. ¿no? Lo hace también en La Paz el famoso CONADE, sin embargo, cuyo vocero era pues funcionario diplomático del gobierno de transición. Entonces se ha politizado ya, ¿no? Aparentemente el CONADE, esperemos que no. Pero también muestras de intolerancia cuando se agrupan ¿no? estos colectivos en la ciudad de La Paz. Esa ha sido la antesala. Y con ese antecedente que ya vivimos, como tú lo has dicho, ¿era oportuno el discurso presidencial del 6 de agosto? Creo que hubo serias observaciones y errores en el mensaje presidencial. Primero, que debió ser solamente un mensaje presidencial, ¿no? Unido y vinculado a un ambiente de conciliación y paz entre bolivianos. Y ha sido un mensaje informe, ¿no? Porque se ha conocido también datos estadísticos de parte del presidente del Estado, y entre medio de todo, un tono nada pacifista, ¿no? Ha generado, por las palabras que se utilizaron, confrontación. Tras la reconstrucción del poder político, Elizabeth, nosotros hemos dado vuelta a la página como bolivianos. Hemos acudido a las urnas para decir, ya no crisis política, ya no falta de autoridades, estamos en pandemia, unámonos para que todos salgamos de este efecto pandémico en el mundo que ha lacerado nuestras vidas, nos ha hecho perder a tantos seres queridos. Y tras la reconstrucción política se ha generado estabilidad política, ¿no? Tenemos autoridades nacionales, subnacionales, departamentales, alcaldías. Ello nos ha generado estabilidad social. Estamos rumbo a la estabilidad económica a partir de la reactivación en un día tan importante. Ahora, Israel, creo que la palabra golpe y todo lo que ha connotado en su mensaje presidencial de Luis Arce ha conllevado a esta bochornosa novena sesión de la Asamblea, ¿cierto? Sí, es correcto. El debate, Elizabeth, de ¿fue fraude o fue golpe? Es endeble. Y las autoridades jurisdiccionales, serán la Fiscalía y la Justicia las que definan si hubo o no hubo ilícitos en ambos casos. Pero ya no en el discurso político, que genera confrontación, que genera división, que ya habíamos pensado que hemos superado. Y han incurrido nuevamente en este hecho que genera fricción y revive una llama que habíamos todos asumido que ya estaba de a poco calmando, pero lamentablemente ha ocurrido aquello. Israel, la gente dice que el comportamiento de nuestros asambleístas, es decir, autoridades legislativas que se supone nos representan a toda Bolivia, pues es el claro reflejo de lo que se vive en nuestro país. ¿Será tan cierto así, Israel? Es decir, ¿estaremos tan polarizados todavía? Es decir, esta polarización de la que hemos hablado desde hace mucho tiempo, ¿seguirá latente? ¿O más bien es una mirada que pues uno ingresando al plano político partidario, es decir, cuando asambleístas se concentran en este trabajo y le dan más fuerza a lo político partidario que a la legislación en todo el sentido de la palabra? ¿Cómo ves tú este tema? Se habla mucho de la polarización en nuestro país. Yo creo que la polarización extrema como tal, ya no estamos en el país, ¿no? Ya no estamos con esos atrincheramientos regionales primero, porque así empezó la crisis política en el país. Políticos, discursivos, temáticos, porque atrincheraban, embanderaban un discurso, fraude, ¿no? Y ahí se genera una ruptura institucional de nuestra democracia, apoyada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y generan un quebrantamiento constitucional en el país. Viene un periodo, ¿no?, de transición que lo único que debió hacer es convocar a elecciones
y defenestra la razón de ser de la toma del poder público, ¿no? Vulnera derechos humanos, utiliza Fuerzas Armadas para generar las denominadas hoy masacres, vulnerando derechos humanos. Se le suma la pandemia. ¿Y cómo combaten la pandemia? Con corrupción. Habían los estudiantes, los niños en nuestras casas, ¿no? Intentando asimilar educación virtual. ¿Y cómo combatieron la educación virtual? Clausurando el año escolar. Entonces, han sido estos propios sectores conservadores los que han generado un autogol, ¿sí? ¿No? Mientras había una polarización, en tanto y cuanto se reconstruía la derecha, han generado un detrimento solos. Por ello, el pueblo boliviano, cuando va a votar, apuesta nuevamente por la reconstrucción de la izquierda política en el país. Y ese sector conservador, hoy minoritario, debería apostar ya no por atrincheramientos políticos, ya no por apasionamientos. Esto no queremos porque, esto decimos A porque el MAS dice Z. No es así, ¿no? Deberían proponer, y esa oposición legislativa también nos representa a los bolivianos en una minoría en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, pero en virtud de una posición constructiva, propositiva, no solamente de oposición a lo que hace el MAS, pero hoy vemos todo lo contrario. Una oposición, son dos partidos, Comunidad Ciudadana y Creemos. ¿Qué pasa con Creemos, con 12 legisladores? Cumplieron poco más de 3 meses, casi 4, y 4 diputados se le dieron la vuelta, ¿no? De Santa Cruz, ¿no? Entonces no hay una conformación, una estructuración ideológico-política sólida en nuestra oposición, pero deberían proponer, no solamente mostrar rasgos de oposición expresa tan a veces irracional, deberían proponer. Y la mayor muestra de su intolerancia, la mayor falta de respeto que han tenido con todo el pueblo, porque nosotros como bolivianos, Elizabeth, les pagamos un sueldo para que se vayan a sentar, vayan a aprobar leyes, sancionar, legislar, fiscalizar y asistir a actos protocolarios como el día viernes, pero se han dado la espalda a nuestro presidente, fuera como fuera, y de cualquier color político, un día en que todos los bolivianos estuvimos atentos al escenario político principal del país para una muestra de unidad, y han ido a hacer berrinches políticos. Israel, se ha hablado evidentemente se ha hablado de la salud. El presidente Luis Arce ha mencionado el avance, el trabajo que se está haciendo, especialmente desde el Ejecutivo en temas de salud. Se debería haber priorizado algunos temas en el mensaje presidencial que no se lo ha hecho para evitar el bochorno que hemos vivido y la vergüenza ajena que hemos sentido, bolivianos que estábamos escuchando, que estábamos viendo el mensaje presidencial y todo lo que ha implicado después este 6 de agosto, Israel. Nuestra Constitución, Elizabeth, dispone al derecho a la salud, al igual que el derecho a la educación, como una función suprema, pero además primera responsabilidad financiera del Estado. ¿Qué significa? Que cualquier partida de gasto está después de priorizar inversión para educación y salud. Era previsible que estas dos áreas ingresen en el discurso presidencial. Y en el caso de salud es expectante. Y yo te voy a poner 2 ejemplos coloquiales en los que hoy estamos viendo que nuestras autoridades políticas sí se están uniendo y están generando una coordinación pertinente y oportuna para combatir la pandemia en materia de salud. El primer hecho histórico, y pareciera muy paradójico, que nos ha unido a todos los bolivianos es el año 94, cuando Bolivia clasifica al Mundial. Nos hemos unido todos, éramos solamente un equipo, una selección. Cuando se presenta la demanda marítima, el tema del mar nos ha unido a todos los bolivianos, azules, blancos, negros, opositores y oficialistas. Y creo que hoy es el tercer momento histórico en nuestro país en los que nos está uniendo a los bolivianos, después de tantas diferencias políticas, el que el gobierno nacional compra vacunas cuando escasean en el mundo, y está garantizado, y eso me parece importante, la gestión del presidente Luis Arce Catacora. El nivel departamental genera la coordinación logística, o traslado, ¿no?, para los municipios, y los municipios hoy están empezando a optimizar la vacuna. Nuestras autoridades políticas hablando un solo idioma y generando gestión para nosotros, gestión pública en materia de salud. ¿Qué pasa en la educación? Y creo que es el lado más débil del gobierno.
hemos llegado a un aniversario patrio con casi 10 meses de gestión en el gobierno de Arce Catacora, con un ministro de Educación denunciado por corrupción por su viceministra. El lado más flaco de este gobierno es la educación. Creímos que iba a ser cosa diferente cuando el anterior ministro de Educación tuvo el atrevimiento de clausurar un año escolar. Pensábamos que iba a ser diferente, pero se ha aplazado. Yo creo que el ministro de Educación es el lado más débil del actual gobierno. Dos áreas importantes, dos derechos consagrados en nuestra Constitución que no podían obviarse en el mensaje presidencial. Lo otro, y que me parece por demás ponderable e importante, el discurso presidencial en razón de nuestra estabilidad económica, ¿no? La proyección que se tiene de crecimiento en nuestro país, luego de un año de crisis política, sumado a otro año de pandemia, ¿no? O sea, las tenía realmente complicadas el presidente Arce Catacora, pero hoy tenemos, gracias a las decisiones políticas del actual gobierno, cuando menos estabilidad económica, y estamos sintiendo en el bolsillo que hay platita de nuevo. Nos falta mucho por hacer, pero hay que compatibilizar la pandemia con la reactivación económica. Ha sido por muchos, no te hablo de analistas, Israel, por muchos bolivianos y bolivianas, ha sido un mensaje que ha nuevamente en el que debió evitarse de repente la palabra golpe tan reiteradas veces, ¿cierto? Yo creo que sí, insistir en del golpe, ¿no? O sea, fraude, golpe, un debate tan endeble que de ningún lado, además las dos categorías son estrictamente políticas, no son jurídicas. Sí. Si tú buscas el Código Penal, el delito de fraude electoral no existe. No existe. Delito de golpe de Estado no existe. No existe. En ambos lados, manipulación informática, uso de instrumento falsificado, y del otro lado, subversión, conspiración, terrorismo, no sé, ¿no? Hay delitos, pero eso debe investigarse. Insistir en aquello, reposicionar, porque están en la tesis del golpe, ¿no? Reposicionar y borrar con el codo lo que en un momento con la mano escribió el propio Tribunal Constitucional, es negar la historia. Sí. Y aquí hay hechos trascendentales, y lo digo muy claramente. Cuando se genera una autointerpretación de la Constitución de la ex senadora Áñez con un grupo de parlamentarios luego de una aparente mesa de negociaciones, se genera una autoproclamación que no se dio en virtud de los mecanismos de sucesión presidencial de nuestra Constitución. Eso el 12 de noviembre. Sin embargo, no es hasta el 15 de enero del año 2020 en que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Declaración Constitucional 01, reconoce y extiende el mandato del Ejecutivo, del Legislativo y de las entidades territoriales autónomas, gobernaciones y alcaldías. Entonces, reconoce, ¿no?, el mecanismo de aplicación de la toma del poder, lo que no significa que haya sido legal. Por ello, la ex senadora hoy está siendo procesada por haber quebrantado el orden constitucional, autoproclamarse con apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no hubieran tenido un apoyo de las Fuerzas Armadas o de la policía, no se hubiera generado esa ruptura institucional democrática. Y hoy otra sería esa historia. Israel, hay todavía muchos otros aspectos que se deben reflexionar. Creemos importante el poder tratar de entender, por ejemplo, algo que me decías que es muy importante destacarlo, ¿no? El tema de que este nivel de polarización extrema, radical, bajó su nivel gracias a la reconfirmación de la mayoría de la población boliviana que dijo mejor la democracia a través de las urnas, y el mensaje fue claro, ¿no? Y ahí creo que bajaron un poquito la intensidad de estos grupos radicales, como por ejemplo los que existen en Santa Cruz. Y un claro ejemplo fue, yo creo que ahí debería aprovecharse ese tema, esa coyuntura, el hecho de que, por ejemplo, se suspendió una marcha del CONADE aquí en La Paz, se debió leer de mejor manera el incidente también, de estos amagues de enfrentamiento que hubo en la ciudad de La Paz, ¿no? Es decir, yo creo que no hemos leído muy bien a la gente, a los bolivianos y bolivianas, que en su gran mayoría quieren un gobierno que trabaje, un gobierno que se fije más en la educación. Tú muy bien
lo decías, una educación que no está llegando a todos ni a todas, ¿no? Una educación que todavía le falta mucho, un nivel de salud que si bien se ha llegado a logros importantes, creo que hay que seguir trabajando todavía más, porque creo que esta pandemia todavía nos va a seguir afectando, quizás en un nivel menor que durante la transición, el gobierno de transición, lo estoy llamando así, no quiero llamar ni golpe ni no sé qué, sí. Pero bueno, este gobierno de transición de doña Yanine Áñez fue realmente nefasto por todo lo que implica el tema de corrupción, por todo lo que implica el tema de anular, por ejemplo, cosas tan vitales, ¿no? El poder movilizarnos, el poder seguir asistiendo a clases, aunque sea virtuales, ¿no? Pero prefirieron, de un solo porrazo, discúlpeme usted que nos esté escuchando, dar por terminada la gestión educativa. Es decir, ¿no? Después de aquello, después de haber vivido, después de haber sufrido, después Israel de haber visto cómo se moría la gente, cómo se iban, cómo perdían la batalla contra el COVID, nuestros seres queridos, familiares, vecinos, amigos, parientes, esposos, esposas, padres, hijos, fue traumático. Pero después de aquello, es decir, creo que los bolivianos y bolivianas no merecemos otros episodios que puedan generar enfrentamiento, que puedan generar discordias, que puedan generar mucho menos muertes como las que ha ocurrido en Sencata, en Sacaba, en Guayllani. No queremos nunca más. Y eso debe garantizarnos nuestras autoridades, no solamente del Ejecutivo, ese compromiso también recae en nuestras autoridades legislativas, Israel. Eso es correcto, Elizabeth. La política es el arte de gobernar, ¿no? Y se debe tener una lectura abierta de todas nuestras realidades, ¿no? Si se expresa un departamento en el país, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro, debemos interpretar una realidad nacional a partir de esa inquietud. No debemos minimizarla, no debemos generar un olvido respecto a la demanda regional, sectorial que se tengan en razón de alguna inquietud política. Y lo otro importante, si bien tenemos nosotros en la Asamblea Legislativa 166 personas que nos representan, están como delegados, ¿no?, del soberano, que somos nosotros, el pueblo. Pero recuerden también a otros legisladores, existen mecanismos de consulta popular, ¿no?, como referéndums revocatorios de mandato. Entonces no tienen 5 años garantizados si no obedecen el mandato del pueblo. Escuchen al pueblo. Si hay minorías que piden, reivindican alguna demanda, también hay que escucharlos, no hacer solo y exclusivamente lo que la mayoría define. Y esa complementariedad democrática nos va a permitir avanzar en un tiempo pandémico tan complicado, en el que todavía está latente el riesgo a nuestra salud, pero estamos generando mecanismos para combatir. Y eso hay que, por supuesto que es plausible, y ponderar lo que está haciendo el presidente Luis Arce Catacora al conseguir vacunas, lo que nuestros gobernadores están optimizando la logística para hacerlo, y nuestras alcaldías hoy asumiendo el reto de suministrarlas para generar un mayor porcentaje de población inmunizada para combatir la pandemia. Solo así, unidos, pensando en unidad, vamos a salir adelante. Tenemos que reactivarnos económicamente y luego de esto generar ya otros periodos de estabilización. Un mensaje para nuestras autoridades y reflexión para nosotros. Así es. Creo que la tolerancia y el respeto a pensar diferente va a hacer que no vuelvan a ocurrir episodios como los que hemos vivido el día viernes, Israel. Yo te agradezco mucho por esta visita, por entender un poquito la lógica de lo que estamos viviendo en materia política. Y creo yo, hay que seguir trabajando, hay que seguir entendiendo, hay que seguir desmenuzando lo que pasa en nuestro país. Así que, bueno, esperamos nos visite siempre.
Agradecido por la invitación, estimada Elizabeth, a la audiencia un fuerte abrazo, no descuidar los mecanismos de cuidado en la salud. Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Fue Israel Quino, analista político.